Yo quiero que usted me acompañe inmediatamente en esta mañana a Judas capítulo 1, verso 20 y 20. Y vimos a la semana pasada algo poderosísimo, porque tenemos que orar guiados por el Espíritu, porque Él conoce la voluntad de Dios. Él conoce lo profundo de Dios. Lo que nosotros no sabemos, Él lo sabe. Él es que revela a Cristo, revela al Hijo, su misterio. Y no solamente vamos a entender las cosas del Espíritu porque la leamos en un libro, sino que necesitamos revelación de Dios. Necesitamos que el Espíritu nos ilumine las Escrituras para nosotros entender. Amén. Necesitamos orar porque el apóstol dice que hay algo que nosotros no sabemos y también somos débiles, y es en cuanto a la oración. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu sí sabe qué pedir. El Espíritu conoce la intención del corazón de Dios y conoce también la intención del corazón nuestro, pero no ora conforme a la intención de nuestro corazón, porque esa es una palabra, una retórica del antiguo pacto, y todavía no tenemos que emigrar de ahí. Que Dios te conceda los deseos de tu corazón. Se cae. ¿Por qué? Porque el corazón es corrupto, porque el corazón es perverso, porque el corazón es engañoso, porque el corazón humano es egoísta. Amén. Y aunque el salmista lo dio dentro de un contexto positivo y lleno de benignidad, cuando lo mencionó en el antiguo pacto, hoy nosotros en el entendimiento de Cristo sabemos que ya el Espíritu no ora para concedernos los deseos de nuestro corazón, sino para conceder el deseo del Padre. Levante su mano y diga: yo quiero los deseos del Padre. Que se cumplan los deseos del Padre, no los míos. Digo, así oró Jesús. Es una palabra fuerte y usted dice, bueno, me está echando al piso todo, ¿no? Porque todo lo que es de Adán, todo lo que es natural, todo lo que es conforme al hombre natural, tiene que ser derribado para que entonces lo que es conforme al hombre celestial, lo que conforme a Cristo, sea levantado en nuestra vida. Ahora, los deseos que nosotros tengamos que estén alineados con la voluntad de Dios, el Padre lo va a conceder. Pero ¿por qué necesitamos orar con el Espíritu y por el Espíritu? ¿Por qué? Porque Él no va a orar conforme al deseo de nuestro corazón egoísta, como dijo el apóstol Santiago, que le dio a la iglesia: ustedes no reciben porque no oran, y algunos que oran no reciben porque cuando oran para su propio deleite, para cumplir sus propios deseos egoístas. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Por eso es necesario la guianza del Espíritu en nuestra oración. No vayamos al momento de oración pensando que sabemos, que somos profesionales, que sabemos cómo pedir. Digámosle al Espíritu: Señor, ¿por qué tú quieres que ore? ¿Cuál es tu voluntad en este asunto? ¿Qué pido? ¿Qué puedo orar para que esté conforme a tu voluntad? Porque lo que es conforme a tu voluntad, según dijo el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 5, es lo que el Padre va a responder. Sabemos que si oramos alguna cosa conforme a su voluntad, el Padre nos oye. ¿Alguien dice amén? Así que no podemos orar nada que no sea conforme a su voluntad, a menos que seamos guiados por el Espíritu. Así que ser guiado por el Espíritu nos va a hacer orar su voluntad, y orar su voluntad es lo que nosotros necesitamos para poder cumplir el propósito de Dios. La semana pasada vimos que el propósito de Dios consiste en que Dios pueda satisfacer o cumplir su propósito y tener su beneplácito, que es ver a Cristo fundido en su iglesia, y la iglesia llena de la vida de Cristo, representándolo y expresando y gobernando en la tierra para gloria de su nombre. Amén. De allí vimos también que la voluntad de Dios también es nuestra santificación, que la voluntad de Dios es que conozcamos a Cristo como Señor, que la voluntad de Dios es que estemos siempre gozosos independientemente de las circunstancias. Diga conmigo: la voluntad de Dios. No podemos orar conforme a la voluntad de Dios a menos que seamos guiados por el Espíritu Santo. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Y hoy veremos otro aspecto del consejo apostólico que, si lo practicamos, nos afirmará para mantenernos librados del desorden, de la corrupción y la disipación de la gracia.
a la que este sistema nos quiere arrastrar. ¿Cuál es el punto? Aparece en la parte A del verso 21, que dice: conservaos en amor. Diga, conservaos en amor. Entonces esto se añade a los recursos divinos, ¿verdad?, que el Señor nos dio por el consejo apostólico. Orad en el Espíritu Santo, edificados sobre la santísima fe. Orad en el Espíritu Santo. Y el tercer elemento para ser preservados del libertinaje y de toda corrupción es ser conservados, mantenernos en el amor de Dios. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo: conservados en el amor de Dios. Quiero leer el texto otra vez. La parte A dice: conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué es conservar? Conservar esta palabra es un verbo, implica una acción, implica una decisión, un movimiento. Conservar es hacer que algo se mantenga o permanezca. ¿Qué es conservar? Hacer que algo se mantenga o permanezca. Es aguardar, anticipar a alguien o a algo de algún daño o peligro. Conservar es proteger, cuidar, mantener. Amén. Así que el llamado de Dios en esta mañana es totalmente específico, muy específico para nosotros, y es que debemos cada día más procurar permanecer en el amor de Dios, ser conservados en el amor de Dios, ser preservados en el amor de Dios. Amén, iglesia. La idea central de este texto y de esta oración específicamente, que dice que debemos de ser conservados por el amor de Dios o en el amor de Dios, esto significa velar y tomar las medidas necesarias para que nuestro corazón no se endurezca. Otra vez: conservaos en su amor significa velar, diga, velar, y tomar las medidas necesarias para que nuestros corazones no se endurezcan, no se enfríen y no perdamos la sensibilidad espiritual. Esto va a requerir que nosotros trabajemos en la gracia de manera intencional para conservarnos ardientes en el fuego de Dios, en el fuego de su amor. Quiero repetir esta expresión: debemos trabajar en la gracia de manera intencional para conservarnos ardiendo en el fuego del amor de Dios. Esto no es algo que va a pasar por casualidad. Esto tenemos que tener la intencionalidad. ¿Qué hacer? ¿Qué gestionar? ¿Cuál es nuestra responsabilidad para nosotros mantener el amor de Dios activo, ardiente y que pueda expresarse a través nuestro? Esto no es que nos pasan los años siendo cristianos, yendo a un culto un domingo, haciendo los ritos. Tenemos que vigilar, tenemos que velar, tenemos que autoexaminarnos en oración. Por eso es importante ver que viene un fundamento: primero la fe, luego la oración, y la oración nos va a permitir entrar en este tercer paso con mayor libertad. ¿Por qué? Porque por medio de la oración yo puedo entrar en el Espíritu a examinar. Recuerden lo que dijimos, los tratos de Dios con nosotros, ¿verdad que sí? Aquellas cosas que son debilidad, que son falencia, aquellas cosas que ya no practicamos, aquellas cosas que deberíamos de dejar de practicar. Dios lo va a tratar con nosotros en la oración. En la oración. Y allí en la oración, cuando rendimos esos pecados, esas conductas, esas actitudes que no son conforme a la vida, conforme a la naturaleza que nos ha sido concedida, cuando rendimos esto, le damos paso para que el amor de Dios se encienda en nosotros.
Amén, porque el problema es que cuando no vamos a oración y no entramos en los tratos de Dios y no confesamos nuestros pecados y no vamos a ese tiempo de oración para que el Señor limpie nuestras maldades. ¿Alguien dice amén si me doy a entender? Para que el Señor de manera subjetiva exprese su vida y de manera activa, aquí y ahora presente, exprese lo que ya está hecho en el mundo espiritual y lo que ya fue consumado en la eternidad. Yo lo necesito experimentar en el tiempo, necesito experimentarlo en mi vida, porque oímos muchas cosas muy lindas de plenitud, de gozo, de alegría, de fluir, pero muchas veces no lo estamos experimentando. Y una cosa es el ideal, lo que Cristo pagó, lo que Cristo consumó, la vida que debo vivir y expresar, y otro muy diferente es lo que estoy viviendo, lo que se me está manifestando. Amén. Y tenemos que comenzar a procurar en el Espíritu, por la oración, por la rendición, la coherencia, la reconciliación de lo que creo, de lo que confieso, a lo que también estoy viviendo. Diga coherencia. Porque en el Señor todas las cosas son reconciliadas, lo celestial y lo natural, para que sean uno. Lo que es una realidad en el Espíritu y en Cristo, quiero que sea una realidad en mi vida. Debemos de procurar que esto sea una experiencia de vida. Lo quiero gustar, lo quiero saborear. Dios es bueno. El salmista decía: gustar y ver cuán bueno es Dios. ¿Alguien dice amén? No era algo que me dijeron que Dios es bueno. Yo lo he saboreado, lo he experimentado, lo he visto en mi vida. ¿Alguien puede decir amén si lo ha visto? Amén. Y que las cosas terrenales, como veremos más adelante, no opaquen, no nos quiten el gozo, no nos opaquen en la expresión de esta vida eterna y gloriosa que hemos recibido en Cristo. Así que una de las cosas que el Señor espera como respuesta nuestra por la fe es que nosotros nos conservemos en amor. Dile al que está a tu lado: debes de conservarte en amor. Díselo a alguien detrás de ti: persevera en el amor. Quédate en el amor. Dígaselo otra vez, por favor, dígale: quédate en el amor. No te muevas de allí. Y si no ha entrado, por favor, entra. ¿Verdad que sí? Y cuando estemos allí, y ya estamos, porque estamos en Cristo, porque Él es el amor encarnado. Él es el Dios, es amor. ¿Alguien dice amén? Así que ser conservados en su amor va a implicar velar y tomar medidas. ¿Velar y qué? Y tomar medidas. ¿Cuál medidas? Las medidas necesarias para que nuestros corazones no se endurezcan, no se enfríen, y que nosotros no perdamos la sensibilidad espiritual. Esto nos va a necesitar, diga conmigo, intencionalidad. El fuego de Dios es su amor. El fuego de Dios es su amor vivo y fluido desde dentro de nosotros, que se expresa hacia Dios y también se expresa hacia Dios en una rendición total a Él, y también se expresa hacia nuestro prójimo por medio de la honra permanente y el reconocimiento hacia nuestros hermanos y el valorar la iglesia de Cristo. Diga dependencia obediente. Así diga, eso es hacia Dios. Cuando entramos en esta dependencia obediente, es una expresión de amor hacia Él. Pero también el amor, aparte de ser vertical, también es horizontal. También toca a nuestros hermanos, también toca a nuestra gente. ¿Alguien dice amén? Por eso la cruz de Cristo, esos dos maderos, uno vertical, otro horizontal. El que va de arriba hacia abajo, Dios tratando con el hombre, pero el que va hacia los lados, el horizontal, es ese mismo Dios tocando la humanidad. Ese mismo Dios redimiendo la humanidad por amor. ¿Alguien dice amén? Así que nuestro amor debe fluir desde la cruz hacia Dios, desde Dios hacia Dios y desde Dios dentro de mí hacia los demás.
¿Entendemos lo que estamos tratando de comunicar? ¿Me doy a entender en esta mañana? La pregunta obligada es, ¿cómo lograr conservarnos en el amor de Dios de manera práctica? ¿Cómo lo logramos? Tenemos que perseverar en el amor. Tenemos que ser conservados en el amor de Dios. Y hay 4 puntos que yo quiero ministrar y traerle en esta mañana de cómo podemos de manera práctica ser preservados, conservados, mantenernos firmes en el amor de Dios. ¿Alguien quiere saber? Lo primero es, debemos comprender y estar conscientes de la verdad de su amor por nosotros. Levante su mano y diga, Dios me ama. Pero dígalo como que usted lo está creyendo de verdad. Diga, Él me ama. Realmente me ama. Diga, el Padre me ama. Eso era lo que le daba la convicción a Jesús frente a la tumba de un hombre muerto hacía 4 días y decía, yo sé que tú siempre me oyes. ¿Alguien dice amén? Pero porque él podía saber que el Padre lo oía, porque él sabía amado, porque el Padre lo había dicho públicamente en su bautismo. He ahí el Hijo de mi amor, mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Me gusta la versión que dice que Cristo es el Hijo de su amor. Este es el Hijo de mi amor, el Hijo de mi corazón. ¿Usted ha escuchado esa expresión, verdad que sí? El Hijo de mi amor, el Hijo de mi corazón, mi hijo amado. Él me complace. Verlo a Él me complace, me alegra, me contenta, me satisface. Gloria a Dios por Jesucristo. Así es el amor del Padre para con el Hijo, igualmente el amor del Hijo para con el Padre. Pero nosotros estamos en Cristo y estamos en el amado. Me gusta esa expresión que usa con tanta intencionalidad el apóstol Pablo, que dice muchas veces que estamos en Cristo, ¿verdad que sí? Que estamos en Él, que Él está en nosotros, pero esta expresión en Efesios dice que hemos sido aceptos en el amado, en el amado. ¿Qué nos da esto? La convicción de que como el Padre ama al Hijo, como bien lo dijo Cristo y lo veremos en Juan en un momento, como el Padre me ama, así yo los he amado. ¿Alguien dice amén? Y una ocasión dijo Jesús también, y hablando de cómo oraba al Padre y cómo ellos iban a poder orar al Padre en su nombre, y dice, no solamente por causa mía, claro que van a orar por causa mía, pero no solamente porque yo los amo, sino que el Padre mismo os ama, tanto como Él me ama a mí. Dile que está a tu lado, ¿no te emociona ser amado de esa manera? Diga conmigo, conciencia de su amor. Debemos comprender y estar conscientes de la verdad de su amor por nosotros. ¿Alguien dice amén? ¿Por qué? Porque la religión enseñó que si algo malo nos pasa, que si estamos en una prueba, ¿será que ya Dios no me ama? ¿O será que estoy bajo una maldición o una hechicería? ¿O será que siempre estamos buscando todos los pecadillos que hemos cometido cuando estamos en una crisis? Porque pensamos que eso nos puede separar del amor de Dios, y cuando creemos esto, sentimos eso, estamos contra la verdad presente que es en el Hijo, porque el apóstol Pablo dijo, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni potestad, ni principado, nada, diga nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él ama al Hijo, y como nosotros estamos en el Hijo, nosotros somos amados de igual manera. Que hoy esta palabra pueda confortar nuestro corazón y podamos ser recordados, no como un cliché evangelístico, ni como una palabra motivacional, sino como una verdad a que usted se aferre cuando no se sienta amado, cuando se sienta menospreciado, cuando se sienta rechazado, cuando no se sienta entendido ni comprendido por los que están alrededor. Usted debe de tener la convicción, tengo un Padre que me ama, que me entiende, que me
me comprende, que me conoce y a pesar de mí me sigue amando. Y a pesar de mí y de lo que siento y de lo que hago y de quién soy en mi humanidad, Él me ama. Él me ama. Levante su mano y diga, mi Padre me ama. A pesar de mí, diga, me ama. ¿Lo cree? Todavía hay gente que no lo creen, pero lo van a creer. Que el Espíritu Santo pueda fortalecernos en esta verdad. Y esta verdad es fe. Diga, la verdad es fe. Porque recuerde que la sustancia de la fe es que la verdad de Dios, ¿en quién? Diga, en Cristo. ¿Alguien dice amén? Así que debemos de comprender y estar conscientes de la verdad de su amor por nosotros, pero también de la calidad y tipo de amor que es. Es inagotable su amor. Su amor es incondicional e inalterable. Su amor es permanente y eminente. El amor que Jesús nos tiene nunca se desvanecerá ni disminuirá. No hay nada en esta vida que pueda hacer que el amor de Dios cambie para con nosotros. Es un amor permanente. Es un amor inalterable. Es un amor incondicional. Es un amor eterno. Se lo digo a Israel y hoy nos dice a nosotros en Cristo como iglesia. Con amor eterno te he amado. ¿Alguien dice amén? Antes de que naciéramos, antes de que estuviéramos presente en esta tierra, ya Dios nos amaba, porque no hay otra manera de Dios existir si no es amando. Él es amor. Esa es su sustancia. Esa es parte de la expresión de su misma esencia, vida y naturaleza. ¿Alguien dice amén? Diga, mi Padre me ama, siempre me ha amado y nunca dejará de amarme. ¿Lo puede decir? Siempre me ha amado y nunca. Levante su mano y dígalo. Diga, mi Padre me ama, siempre me ha amado y nunca dejará de amarme. Esto debe de ponernos plataforma, fundamento para nosotros conservarnos ahí. Dios quiere que usted se quede ahí, en ese pensamiento, en esa verdad. ¿Alguien dice amén? ¿Por qué? Porque todo el sistema está diseñado para que usted y yo creamos lo contrario. Pero no nos moveremos de esta verdad. Porque para poder hacer frente al libertinaje, a la corrupción, a la mundanalidad, al odio, a todo lo que se mueve en este mundo sin Cristo, necesitamos quedarnos conservados en el amor de Dios. Parados en el amor de Dios. Establecido en el amor de Dios. ¿Alguien dice amén? Mira qué lindo lo que dijo Cristo en Juan capítulo 15, verso 9. Jesús dijo, vamos a leer el texto literal para que lo podamos disfrutar. Juan 15, verso 9. El Señor Jesús dijo, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Y cuál es el imperativo allí? Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Dígalo otra vez. ¿Qué quiere Jesús? ¿Qué quiere el Señor? Le dio a los discípulos y hoy nos dice a nosotros que permanezcamos en su amor. Se parece a lo que acabamos de leer en Judas, que habla de que debemos de ser conservados en el amor de Dios. Un sinónimo de ser conservado es de permanecer, de guardarnos, de quedarnos, de establecernos, de perseverar en el amor de Dios. El Señor quiere que permanezcamos allí con la conciencia, con la convicción, primero, como le acabo de decir, de que Él nos ama. Él nos ama de tal manera que entregó su vida. ¿Alguien dice amén? Y primera de Juan 4:19 dice que Él nos amó primero. Que si nosotros hoy podemos decir que amamos a Dios, no es porque la fuente o la iniciativa está en nosotros, sino que Él nos amó primero.
Y por eso hoy nosotros podemos amarle a Él. Entender esta verdad y honrarla con gratitud nos habilitará e impulsará a responder a su amor de una manera genuina y constante. Recordemos lo que dice Romanos capítulo 5. Verso 5, y la esperanza de la transformación en Cristo, eso es lo que está diciendo el apóstol, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios será derramado o ya fue derramado. El amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Amada iglesia, hemos recibido el amor de Dios. ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo? ¿Cuántos se saben regenerados, nacidos de nuevo? Eso indica que en nuestro espíritu y en nuestros corazones ya hay un depósito eterno, ya hay un depósito de su amor. Ahora el reto es que su amor crezca en nosotros, que nos invada tanto, que pueda opacar el odio, la amargura, el resentimiento y todo aquello que es de la humanidad, nuestra débil humanidad, para que entonces sí podamos expresar por medio de nuestras actitudes y comportamiento el amor de Dios. El amor de Dios es puro, el amor de Dios es real. Pero el amor de Dios se derrama en un vaso, como alguien mencionaba y leía ahorita, un vaso de barro, ¿verdad que sí? Como dijo el apóstol Pablo, en un corazón que ya ahí está herido, está prejuiciado, tiene toda una historia de experiencia ese corazón. Amén, que precisamente por eso es que Dios derrama su amor para sanar, para transformar, para limpiar, para ordenar. ¿Alguien me está diciendo amén si me escucha? Es su amor el que va a sanar todo lo que está dañado en nuestros corazones. Venimos con experiencia, con traumas, con dolores, con heridas, corazones quebrantados, como dijo el mismo Señor Jesús en Lucas 4, pero Él dijo que había sido ungido para sanar los corazones quebrantados. Y es el amor de Dios, más allá de todos los otros recursos que Dios nos da en su reino. Hoy yo quiero hablar que debemos de abrir nuestro corazón al amor de Dios para que nos sane. No importa las terapias que vayamos, no importa los consejos que escuchemos, no importa la palabra poderosa a la que nos expongamos. Si el corazón está cerrado, si el corazón no se abre a que el amor de Dios lo sane, entonces será un corazón endurecido, será un corazón opacado, será un corazón amargado. Pero el Señor derrama por su Espíritu su amor en nuestros corazones, precisamente porque Él quiere transformarnos. Él quiere transformar nuestra vida y el corazón es el centro de nuestro ser. De allí sale todo lo que somos, todo lo que expresamos, lo que hablamos. Jesús lo dijo, del corazón del hombre es que salen los malos pensamientos, los hurtos, la mentira, los engaños. Pero también dijo el salmista que el corazón es como una fuente, que debemos de saber de qué agua le ponemos. ¿Por qué? Porque esa fuente no debería de emanar dos aguas, sino solamente una sola agua, que es el agua de vida que salte para vida eterna. Diga conmigo, el amor de Dios en mi corazón. Diga conmigo, ya ha sido derramado. Ahora, que el amor de Dios en su expresión de Él hacia nosotros es puro, santo, eterno. Pero cuando llega al hombre, el reto es que el hombre pueda expresarlo con la misma pureza. Por eso es el trato del Espíritu Santo para purificar nuestra mente, para purificar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el agua de una copa puede estar limpia, pero si donde lo vacío está contaminado, la otra copa, ¿verdad? ¿Cómo se le llama? El otro recipiente, el agua que sale del otro recipiente, aunque aquí esté pura, si el otro está contaminado, va a salir, se va a contaminar. El amor de Dios en su esencia no se contamina, sino lo que estamos contaminados somos nosotros.
Y por eso es que la limpieza del espíritu y la purificación del espíritu, de nuestras intenciones, de nuestros sentimientos, es tan prioritaria y tenemos que gestionarla en oración, en rendimiento, en arrepentimiento y en confesión. Porque queremos que el Señor lo logre en nosotros. Su amor ya está en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo lo expresamos? Es el otro detalle. ¿Lo expresamos en pureza tal y como Dios es? ¿O hay algún elemento, carne, elemento humano, que aunque sabe que es amor, sale contaminado? El reto es que podamos brindar un amor tan puro como lo recibimos, tan incondicional como lo recibimos. ¿Alguien dice amén si quiere que ese amor fluya en sus corazones? El amor de Dios, el amor que hemos recibido de Dios es permanente y eterno. Esto significa que debemos de descansar entonces en el amor de Cristo, aferrándonos a su amor y dependencia de Él. Vamos a depender de que Él nos ama. Vamos a confiar en que Él en su amor nos va a guiar a buen término. Él nos va a llevar a su propósito. Y como Dios le dio a Israel, no temas, no serás confundida. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Sin embargo, no podemos descansar y permanecer en el amor de Cristo cuando no vemos que el amor de Dios es suficiente. Que el Señor pueda producir en nosotros una satisfacción en su amor. Cuando dudamos del amor de Dios por nosotros o creemos que alguien o algo puede amarnos mejor, dejamos de permanecer en Cristo, cual hijo pródigo. El hijo pródigo no vio el amor del Padre, no lo valoró, no fue suficiente para él, aunque lo tenía todo, él quería más. Y usted conoce la historia y después vamos a entrar en detalle, no hoy, ¿verdad? Sobre la actitud del hijo pródigo, pero que cuando no vemos que el amor de Dios es suficiente, entonces ¿qué queremos? Otras cosas. Buscamos ser satisfechos con otras cosas, con otros amores, con otras situaciones, pero siempre quedaremos cortos porque solo el amor de Dios llena el corazón del hombre. Hoy en nuestros corazones puede haber lugar o no debería de haber lugar para otra cosa que no sea el amor de Dios. Que podamos declarar en fe en esta tarde, en esta mañana todavía, que no hay lugar donde estamos mejor posicionados que en el amor de Dios. El amor de Dios por nosotros es suficiente y en Él encontramos verdadera seguridad y satisfacción. Descansar diariamente en el amor de Dios y permanecer arraigados en Él nos va a mantener firmes. Diga, firmes. El apóstol Pablo dice que debemos de estar en Efesios 3:17 arraigados y cimentados en el amor de Dios en Cristo, que es un amor que es de dimensiones eternas, que es profundo, que es alto, que es ancho. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, arraigados. El apóstol dice que debemos de estar ahí arraigados y usa esta metáfora de un árbol arraigado, porque un árbol con raíces pueden venir vientos, pero no será movido, no será destruido. Que nosotros podamos ser, como dice el Salmo 1, ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que echa raíces profundas y que aunque los vientos de la decepción, del abandono, del abuso, de la mentira y del engaño que hay en el sistema nos bombardean emocional y mentalmente, no seamos desarraigados de Cristo, sino que por el amor seamos personas permanentes y estables porque estamos arraigados en Él. Diga conmigo, el amor me da raíces. El amor debe ser las raíces que nos mantenga firme en Cristo. Porque lo que es por miedo, por susto, por conveniencia, eso pasa. Pero lo único que es eterno, como dijo el apóstol Pablo, ahora permanece la esperanza, la fe y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Las profecías se acabarán. La fe como conocimiento llegará a una consumación, pero el amor nunca dejará de ser. Porque el amor
es Dios mismo. Diga, arraigados en su amor. Si nos arraigamos en su amor, cuando seamos decepcionados, no vamos a dejar de amar. Cuando seamos traicionados, no por eso vamos a cambiar. No vamos a ser personas amargadas ni frustradas, ni haciendo memoria de lo que me hicieron mal. Mira cómo yo hice, y mira cómo me trataron, y mira ahora. No vamos a estar reclamando ni viviendo con un sentimiento de deuda con los demás, porque el amor es incondicional. Estoy hablando del amor de Dios, hermano. Esto es otro nivel, esto es otra clase de amor. Amén. Esto es amor ágape, amor incondicional, amor espontáneo y amor eterno. Así que diga conmigo, arraigados. Diga que está a tu lado, para poder hacer frente a este sistema corrupto y no ser víctima de él, presérvate en amor. Y el primer punto para perseverar o preservarnos en el amor de Dios, como nos dice el apóstol Judas y como nos dijo el Señor Jesucristo, permanezcan en mi amor. Amén. El primer punto es creer que Él nos ama, depender de su amor, depender de su cobertura amorosa. Amén. Lo segundo es la permanencia. Después de la permanencia en el amor de Dios, la permanencia en el amor de Dios también implica vivir en obediencia a su palabra. Jesús dijo, guarden mis mandamientos. El que guarda mis mandamientos, ahí mismo en el verso 10 de Juan 15, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. No es solamente permanecer en amor, sino en su amor. Diga, en el amor de Dios. ¿Verdad que le da una dependencia? Permanezcan en mi amor, dijo Jesús. Y Judas dice, permanezcan en el amor de Dios. ¿En el amor de quién? ¿Y cuál es el amor de Dios? El amor ágape. ¿Cuál es la característica por definición griega del amor ágape? Incondicional, inalterable, invariable, espontáneo y eterno. Amén. Amén. Diga, es una calidad de amor alta. Y nos dieron ese amor en el corazón. Y el reto es, como iglesia, amar como Dios ama. Por eso es que el punto 2 tiene que ver con vivir en obediencia a este mandamiento de ámense los unos a los otros, ya no como a sí mismos, sino como yo los he amado. Como yo los he amado. Diga conmigo, Cristo subió la vara. En la ley era amen a tu prójimo como a sí mismo. Amen a Dios primero. Y ya Dios dejó de ser un número. Ahora Él es nuestra vida. No es que Dios está primero, ni segundo, ni tercero. Eso era en el antiguo pacto. Ahora, según Colosenses 3, Cristo es vuestra vida. No es un número en tu agenda, sino tu vida. Él no es el primero ni el segundo. Él es nuestra vida. ¿Alguien dice amén? Así que ya no amo a Dios primero, sino que no hay otra manera de vivir que amando a Dios, porque Él es nuestra vida. Así que no hay otra manera de amar al prójimo que no sea como Cristo lo amó. Ese es el estándar, porque ahora Cristo está en mi vida y ahora sí podemos hacerlo. Porque Él está en nosotros como vida. Tenemos su vida, su espíritu, su naturaleza. Y ahora sí, diga, ahora sí. Por cuanto tenemos su amor derramado, podemos amar con esa misma calidad de amor. Eso, para que la mente humana y el corazón se rinda a esto, por eso son los procesos. ¿Para qué? Para poder nosotros ser probados, purificar nuestro amor, nuestro corazón, las intenciones, y que Cristo pueda ser expresado en su pureza. ¿Alguien dice amén? Así que este amor, esta práctica de vivir o cumplir el mandamiento de amar como Él ama, implica practicar el perdón, practicar la misericordia. Amén. En amar a nuestro prójimo como Él, Cristo, nos amó
a nosotros. Somos llamados a ser testigos vivos de su amor, a irradiar esa luz divina en un mundo que a menudo está oscuro y confuso. El amor de Dios en nosotros es su luz. El amor de Dios en nosotros es lo que va a hacer la diferencia. Tú no vas a ser diferente por el vestido que te ponen, ni por los moños, ni cómo tú te peinas. Si te pones prenda, si no te la pones larga, si te la pones corta, la falda. No, eso no, que en la religión no hay. Tú tienes que verse diferente. Lo que es cierto, tenemos que mantener la postura, mantener las formas. Hablamos en semanas anteriores de la modestia, de la decencia, ¿verdad que sí? Pero eso no determina que ese es el testimonio de que somos cristianos, de que Cristo está en nuestra vida. Jesús dijo en Juan 17, sean uno y ámense unos a otros y el mundo sabrá que yo estoy en ustedes y ustedes están en mí. No como se visten, no como aparentan, sino en cómo viven. ¿Alguien dice amén a eso? Tiene que estar a tu lado. Nuestra vida de amor es el testimonio. ¿Alguien dice amén? La religión pone muchas otras cosas, pero Jesús lo redujo en dos. Sean uno, pero van a poder lograr ser uno si se aman primero, como yo los he amado. Ese tipo de amor será incondicional. Ese tipo de amor está impregnado de perdón y misericordia. En el amor natural hay rencor, hay envidia, hay celo, hay control, hay decepción. El amor almático está contaminado, dañado por el pecado. Pero el amor de Dios es puro. Es puro. El amor de Dios expresa perdón y misericordia. Es su naturaleza. Así que una persona que dice que ama a Dios y que tiene el amor de Dios en su corazón va a vivir en esta expresión, va a permanecer. No es que te perdoné una y otra no te la perdono, esa me la hiciste y ya tú sabes que para la próxima no. Levante la mano y diga aleluya. ¿Por qué? Porque la naturaleza del amor de Dios es perdón. Nos perdonó eternamente en Cristo y nos sigue perdonando hoy cada vez que confesamos nuestros pecados. Él nos limpia, Él nos perdona, Él nos recibe. Alguien dice amén si lo entiende. Así que la expresión de este amor continuamente para permanecer en Él y que no ser dañado, tiene que vivir en la cultura del perdón. Para con la gente, estoy hablando del amor horizontal, porque a Dios, ¿qué le vamos a perdonar a Dios si Dios no ha perdonado a nosotros, verdad? Todo está bien cuando se habla de amar a Dios, pero lo que pasa es que Juan dice, ¿cómo tú dices que amas a Dios aborreciendo a tu hermano? Eres un mentiroso. El amor realmente de Dios no está en tu vida. ¿Por qué? Porque Él nos ha dicho, el que ame a Dios, ame también a su hermano. Y el amor al hermano no es como el amor de los enamorados, palomita que siento aquí en el estómago y una emoción cuando te veo que me brillan los ojos. No, el amor es una decisión de perdonar, es una decisión de dispensar misericordia, es una decisión de morir en justicia. ¿Qué significa eso? La justicia de Dios es pagando el precio por el error de otro, calladito y sin quejarme. Levanta la mano y diga aleluya. Diga amar en justicia de Dios. Eso lo aprendimos y escuchamos, ¿verdad? Lo aprendimos con el pastor Liendo, cómo es que la justicia de Dios se expresa, el justo muriendo por los injustos. No es la justicia de Dios, no es igual que la justicia natural. La justicia natural dice, dale a cada quien lo que merece. Pero Cristo no se merecía la cruz, Cristo no se merecía el latigazo, Cristo no merecía ser escupido, ni traicionado, ni ser herido. Pero Él lo hizo por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Alguien puede decir amén. Juan dice, es el justo por los injustos. Así que si este amor de Dios en el cual estamos siendo llamados a perseverar, a conservarnos en este amor, va a ser real, va a ser práctico, entonces yo tengo que saber cómo puedo yo permanecer en el amor de Dios. No basta solamente con orar, no basta solamente con congregarme. Diga conmigo, esto es práctico, es un asunto de vida. No somos preservados en el amor de Dios porque me congrego y tengo que congregarme. No soy preservado en el amor de Dios porque oro y ayuno y debo de hacer esta práctica. ¿Alguien dice amén? Pero eso no es lo que me va a dar perseverancia en el amor. Puedo orar, puedo ayunar, puedo lagrimear, puedo gritar, puedo hacer incluso obra, como dice el apóstol en 1 Corintios
13, tú puedes dar tu cuerpo para ser quemado. Tú puedes tener la fe para mover montañas. Pero si no tiene amor, de nada te sirve, de nada te vale. ¿Alguien dice amén a lo que estoy diciendo? Porque el amor es una práctica constante de la cruz. Cuando vemos la cruz, vemos el amor expresado. Porque Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que no hay otra manera de mostrar el amor que por medio del perdón incondicional, que por medio de la constante expresión de misericordia. ¿Se bajaron los amén? Diga conmigo, expresar misericordia, perdón continuo. ¿Es una expresión de qué? Y de amar a aquellos que aún son pecadores. Porque amar a alguien que está bien alineadito, que también me ama, que yo le caigo bien, que me obedece. Amar al bueno, el Señor mismo lo dice por medio del Espíritu y el apóstol Pablo, es fácil. Pero amar al difícil, amar al que no te ama, amar al que te menosprecia, amar al que te hiere, al que te traiciona, amar al que tú le sirves pero ellos nunca tienen tiempo para ti. Levanta la mano y diga aleluya. Y aún así cuando te llaman, tú siempre estás disponible para ellos. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Porque el diseño del mundo es enfriar el amor. Jesús lo dijo en Mateo. Dijo, en los postreros días, en los cuales ya estamos, amén, la maldad se multiplicará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿De qué está hablando? ¿Que ser salvo del juicio o ser salvo de la condenación del infierno? Ya usted es salvo del juicio, ya usted fue salvo de la condenación del infierno. Usted, el que persevere en amor, será salvo de la amargura. Será salvo del odio. Salvará su alma de la decepción, de poner expectativa y después decepcionarse porque no se cumplen las expectativas. El amor no pone expectativa, el amor se da. El amor se da sin esperar a cambio. Hablo del amor de Dios. Cuando es un amor tan puro, cuando es un amor tan incondicional, entonces tiene una respuesta cuando ese amor es revelado. ¿Por qué estamos aquí? ¿Porque le estamos pagando a Dios lo que Él hizo por nosotros? No. Estamos en una respuesta de gratitud a su amor. Dile que está a tu lado, ama. Siembra, dígaselo, siembra amor, siembra amor. Porque hay un día que la respuesta vendrá. No lo veo tan entusiasmado, pero esa es la realidad. Diga conmigo, esa es la verdad que nos vemos en Cristo. Que vemos en Cristo un amor incondicional, un amor al malo, un amor al pecador, un amor al que no cambia. Dios no vio que tú cambiar y después amarte. ¿O sí? Tú cambias y después yo veo si te amo. Así fue que Dios lo hizo. Dile que está a tu lado, ¿cuál es tu demanda sobre el otro? Para expresarle amor, para expresarle perdón. Nosotros tenemos una naturaleza condicional. La naturaleza humana es condicionada. Pero gloria a Dios porque se nos ha sido impartida la naturaleza divina. Que en esa naturaleza es donde está el amor. En ti y en mí no hay amor. Amor puro no hay. Amor limpio no hay. Siempre hay un amor oportunista y demandante. Así es el amor humano. El amor humano es oportunista y demandante. El amor humano por naturaleza es legalista. Si tú haces, yo te doy. ¿Me doy a entender? Es por naturaleza que somos así. Pero el amor de Dios es un amor en gracia. Y este es el amor al que estamos siendo llamados a permanecer. Porque hoy el odio está corriendo. La ambición tiene llena no solamente al mundo, sino también a muchos cristianos.
El rencor, siempre lo que usted cree que está ministrando tanta sanidad interior en las iglesias, sanidad interior, porque la gente no ha aprendido a amar incondicionalmente. El día que amemos incondicionalmente, hasta ahí llegó nuestra enfermedad emocional. Porque ahí llegaron todos nuestros egos, todo nuestro sufrimiento. No es que no lo vamos a sentir, pero cuando vamos a oración podemos rendir todas esas ofensas, todos esos insultos, todas esas cosas que nos hieren. No vamos a cargar con ella con amargura, porque la vamos a gestionar en oración por causa del amor y la gracia que se nos ha impartido en Cristo. No tengo que esperar que vengan a pedirme perdón y que se me arrodillen, ni que me digan, Padre nuestro que estás en los cielos, de mi zorrilla. No, ¿por qué? Porque la naturaleza de amor, de perdón y de misericordia va a fluir sin que haya una demanda humana, pero sí hay una expresión de la vida. ¿Estamos entendiendo esto, iglesia? Ya conmigo, permanecer en el amor, ser conservados en el amor. ¿El amor de quién? ¿De quién? Dígame de quién. En el amor de Cristo, en el amor de Dios, dice el apóstol Buda, que debemos de ser conservados en ese amor, de permanecer en ese amor. Si queremos ser libres de la contaminación, del libertinaje y de cualquier otra cosa, reitero, que no sea Cristo. Las Escrituras nos enseñan que para perseverar en el amor de Dios, nos enseña que para perseverar en el amor de Dios debemos también de odiar lo que Dios odia. Tercer elemento. Para perseverar en el amor, para ser conservados en el amor de Dios. Lo primero es confiar en su amor, que Él nos ama. Lo tercero o lo segundo es entrar en esta obediencia a su mandamiento de amar, que implica la práctica del perdón y la misericordia constantemente. Y lo tercero es poder comenzar a aborrecer lo que Dios aborrece. Debemos de odiar y aborrecer constantemente todo lo que es contrario a Cristo o tenga vestigio de pecado. Vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 8, verso 13. Acompáñame a buscar estas 3 citas respecto a esto. ¿Cómo voy a permanecer en el amor? El punto 3 nos habla de permanecer en el temor de Dios, y el temor de Dios es aborrecer el pecado. Aborrecer el pecado. Diga, debo de aborrecer el pecado. Debemos de crecer en este aborrecimiento al mal. Proverbios capítulo 8, verso 13. Si está ahí me dice amén. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es el aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca. ¿Y qué más? Y la boca perversa. El temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Ahí mismo en Proverbio en Salmos capítulo 97, el verso 10, un poquito más para adelante de Proverbio, Salmos, o antes mejor dicho. ...97, verso 10. Y esto quiero que lo busquemos. Dice: los que aman a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. De manos de los impíos los librará. Esto es una buena oración. Esto es una buena palabra. ¿Le puede recibir, amados? Vamos a leer Salmo 97, 10. Los que amáis a Jehová, ¿cuál es el imperativo? Aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. De manos de los impíos los librará. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová. Alabad la memoria de su
santidad. Pero la parte A del verso 10 es clave para lo que estamos hablando. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. La manera de nosotros perseverar en su amor es renunciando y aborreciendo y separándonos de toda especie de mal. De manera intencional. No podemos estar coqueteando ni jugando con el pecado ni con las cosas que Dios aborrece. Amén, iglesia. Porque eso nos va a nosotros a entrar, a contaminar de tal manera que pueda entonces bloquear la expresión pura del amor hacia Dios y del amor hacia nuestro prójimo. Porque si tengo una mente dual o una mentalidad o un corazón adúltero con dos amores, amo a Dios, pero también amo al mundo, y esto en los próximos días y semanas lo vamos a trabajar profundamente, porque este amor al mundo es lo que va a bloquear el amor hacia Dios, y de ese amor al mundo es de donde nosotros debemos de salir. Pero nos va a costar toda la vida y mucha intencionalidad y arrepentimiento cada día más para nosotros poder recibir el amor puro de Dios y amarlo con un amor puro a Él y a la iglesia. Entonces, en este punto de aborrecer el pecado, ¿cómo permanezco en su amor? ¿Cómo soy conservado en su amor? No coqueteo con lo que no es Cristo. No coqueteo con el pecado. Aborrezco lo que está mal. No callo ante lo que está mal. Soy una voz, pero también soy un testimonio de Cristo en medio de ambientes corruptos y malignos. Alguien debe decir amén. En Romanos 12:9 aparece una exhortación muy interesante también de lo que el apóstol llama a la iglesia para expresarse en lo que es el amor y la obediencia al Señor. Dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Están conmigo en Romanos 12:9? Es buena lectura. Vayamos a ella. El amor sea sin fingimiento, sin hipocresía, lo que quiere decir. Amén. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Romanos 12, verso 9 hasta el 12. ¿Alguien dice amén? Así que dice, característica de este amor en el cual debemos de perseverar, en un amor que no tenga fingimiento ni hipocresía, y en un amor que aborrezca lo malo, lo que Dios llama malo, y que siga lo bueno, lo que Dios llama bueno. Porque usted sabe que vivimos en un sistema donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Pero por el Espíritu y por el conocimiento de la verdad vamos a poder tener el discernimiento para saber lo que realmente es, a la luz de las Escrituras y a la luz de Cristo, lo bueno y lo malo. No desde el árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, sino desde el conocimiento del árbol de la vida al cual hemos sido participantes. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, aborrecer el pecado. Aborrecer el mal. Ese es el temor de Dios. Los que aman al Señor, apártense del mal. No coqueteemos con lo que es incorrecto. Amén. Cuarto elemento para perseverar y ser preservado en su amor. Debemos de cultivar y perseverar en el amor a Dios y deleitarnos en la ordenanza que Él dio a la iglesia. Debemos de amar a la iglesia. Alguien diga amén. Debemos de congregarnos, servirnos en amor, estar unidos. Recuerden lo que Cristo dijo, el mundo sabrá que yo estoy en ustedes, que ustedes están en mí cuando ustedes se amen, cuando ustedes sean uno. ¿Alguien dice amén?
Así que aunque nosotros venimos al Señor individualmente, pero la vida de iglesia no se vive individual. Yo no soy la iglesia, soy parte de la iglesia. Yo sola no soy el cuerpo de Cristo, soy parte del cuerpo de Cristo. Y para ser efectiva y funcional, tengo que estar unida por las coyunturas, unida por el Espíritu, unida con el vínculo del amor y de la paz. Debemos recordar, como le dije anteriormente, que mantenernos en amor de Dios no solo es una búsqueda individual, sino también colectiva. Dios expresa su amor en su iglesia. Amén. Venimos a Cristo individual, pero para poder vivir la vida de iglesia no es en soledad, porque dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 5 que estamos siendo edificados como casas viva, como edificio, como casa espiritual, como edificio y sacerdocio santo. Diga, estamos siendo edificados. Amén. Así que debemos de cultivar amistades profundas y sinceras con quienes aman a Dios. ¿Por qué? Porque las relaciones nunca son neutras. Con lo que tú te relaciones, a algo te va a inspirar, hacia algo te va a motivar. ¿Alguien dice amén? Así que nosotros debemos de cultivar amistad, y como yo veía por ahí en un estado de alguien, dos amigas reunidas, adorando y alabando, decía, qué bueno es tener una amiga donde podemos adorar y levantar las manos. Y eso como que me chocó, porque a veces uno se reúne con personas que lo único que hace es criticar, murmurar, quejarse o desalinearse de Dios. Si esa amistad es para eso, mejor desvincúlese de eso y júntese con gente que le sumen. Hay personas que usted se junta con ellos y en los 5 minutos ya está enojado. ¿Y qué si es familia? Bueno, aprenda entonces a vivir en amor y a morir cada día. A morir cada día, diga, morir cada día. Una mujer, una familia lija, como dice, ¿verdad? Una familia lija, pues es la que nos va a entrenar para expresar el amor ahí en la familia, en el vínculo familiar, en el vínculo congregacional, personal, ¿verdad? De la casa individual que somos. Ahí es donde el amor se va a desarrollar. Amén. Diga, las relaciones raras veces, diga, tienes que elegir tus relaciones. No son neutrales. La relación, ¿qué fue lo que dije ahora? Crecer en nuestra fe exige de acción y responsabilidad. Por lo tanto, debemos de seleccionar y saber con quién vamos a cerrar vínculos. Amén. La misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna es lo que se va a expresar por medio nuestro. Debemos de buscar relaciones que nos estimulen a crecer en el amor al Padre Celestial, que nos alejen del pecado y no que nos estimulen a ello. Hay personas que para ellos nada es nada, todo se puede. Eso no es nada, muchacha. Ponte eso, di eso, aquello. Cristiano. Usted se sorprendería de la corrupción que hay entre los cristianos, en la liviandad de comportamiento que hay entre los mismos cristianos. Amén. Da vergüenza decirlo, pero es la realidad y nosotros debemos de ser guardados de esta realidad natural para que sea la realidad de Cristo la que se exprese. Quiero, en mi conclusión, que usted vea los beneficios de perseverar y ser conservado en el amor de Dios. Amén. Es importante permanecer en el amor de Cristo, en el amor de Dios, como dice el apóstol Judas. ¿Sabe por qué? Porque es uno de los hábitos que nos libra de caer. Este es el beneficio, o varios de los beneficios, de caer, diga conmigo, en libertinaje, depravación, corrupción, en cualquiera de su forma o especie. Esto nos va a mantenernos en amor, perseverar en amor, conservarnos en la expresión del amor de Dios. Nos va a librar de ser practicantes de toda especie de libertinaje, de depravación y de corrupción. El amor de Dios es nuestra cobertura real. También nos va a librar, ¿verdad? Y el beneficio es que nos va a librar de que nuestro corazón se endurezca. Un corazón lleno del amor de Dios, un corazón sensible,
es un corazón atento, no es un corazón indiferente. ¿Me doy a entender, iglesia? Diga conmigo, necesito permanecer en su amor para que mi corazón no se endurezca. ¿Cuál es la característica de un corazón endurecido? Número 1 y más destacada es, diga conmigo, insensibilidad y menosprecio a lo eterno y a lo espiritual. Un corazón endurecido se crea y se va volviendo insensible a lo espiritual. Y la manera de que esta insensibilidad se va a expresar en la vida de un creyente que se ha enfriado en su amor por causa de que ha comenzado a permitirse cosas que no debería de permitirse en su vida. ¿Estás conmigo? La manera de que esta insensibilidad se va a expresar es por medio del menosprecio a lo eterno, a lo espiritual. Y esta palabra menosprecio me chocó mucho porque significa de bajo valor e importancia. Es cuando nosotros las cosas relacionadas con lo eterno, con lo espiritual, con Cristo, con el reino, con mi vida espiritual, con mi crecimiento en la fe, para mí tiene bajo valor o poca importancia. Eso es menospreciar. Cuando este menosprecio se expresa en la vida de un creyente, cuando ha caído en insensibilidad. ¿Y cómo un creyente cae en insensibilidad? Cuando la mundanalidad y las especies de pecado que existen ha arropado su alma, porque es una cosa tras la otra. Por eso es que debemos de mantenernos, como dice, ferviente en el espíritu, constante en la oración, para que el amor sea sin fingimiento. ¿Alguien dice amén? Para que el amor sea del tipo de amor de Dios que es perseverante y es constante y es sacrificial en la obediencia al Padre. Pero cuando el amor se enfría, las cosas más simples de la fe se convierten en una carga. ¿Está conmigo usted? Cuando el amor se enfría, ¿cómo se puede enfriar el amor? Igual como se enfría en una relación de pareja, en una relación de amistad. Los comienza por las pequeñas zorras, dice Salomón, le llama pequeña zorra. En la modernidad le pueden llamar, se dejan los pequeños detalles. Los pequeños detalles, se dejan de atender las cosas pequeñas y comienza la indiferencia. En vez de poner atención, ¿verdad?, a la persona, se le pone atención al objeto. En vez de amar a la persona, se ama el beneficio que se saca de la persona. No sé si me estoy dando a entender. Se deja de valorar a la persona para valorar lo que tiene o lo que puede hacer por ellos. Por eso es que el amor natural es le di ahorita, oportunista y demandante, porque es un amor corrupto. Es un amor corrupto. Entonces, cuando esta corrupción del amor natural está expresándose en nosotros, entonces el amor puro, el amor incondicional, el amor fervoroso, la pasión por Cristo, por su propósito, por las almas, por las cosas espirituales, por el crecimiento en el conocimiento de la palabra, de la verdad, el vínculo de la familia, de la fe. Esas son cosas insignificantes. Esas son cosas que si las podemos quitar de nuestra agenda, la quitamos, porque cuando pensamos en un culto, en un discipulado, en vez de pensar en fuego, en alegría, voy para allá, voy a aprender, me van a impartir, voy a escuchar la palabra, voy a alabar a Dios, voy a ver a mi hermana, le voy a dar un abrazo. Ese gozo que debe de haber al pensar en una reunión, en una convocación, no se va y ahora tengo que ir para el culto, que toca culto, ya tú sabes. Entonces ya no puedo buscarme mi cuarto, yo no puedo estar con mi novio, yo no puedo ver televisión, no puedo ver la serie, eso no puedo ir para la playa, eso interrumpe mi vida natural. Y entonces lo que debería de producir gozo, ahora por el enfriamiento del amor, produce carga, produce como una cierta náusea, como un cierto malestar. ¿Qué es lo que me llaman? ¿Qué quieren ahora? Otra vez, discípulo, ¿qué es lo que pasa? Levante la mano y diga aleluya. Yo sé que nadie ha vivido eso, solamente yo. Pero cuando el amor de Dios, ¿el amor de quién?
de Dios se enfría un creyente, todo lo relacionado con Cristo no tiene valor, es insignificante. Y reitero, si hay que sacarlo de la agenda, es lo primero que sacamos. Es lo primero que sacamos. Si voy a elegir entre el entrenamiento, la capacitación, la oración y ver una serie, me voy con la serie. Si voy a elegir entre un momento de oración y ver reír, ¿cómo dice? Reír en los estados y en las diferentes plataformas virtuales, entonces ese tiempo que pudiera dedicar a una lectura, aunque sea de un verso bíblico, no lo voy a dedicar a eso. ¿Por qué? Porque yo necesito darle este placercito a mis ojos. No es que eso es pecado, hermano. No se vayan por la tangente. Estoy hablando de las cosas que nosotros preferimos por encima de lo espiritual, pero nos paramos a decir te amo, Señor, en un cántico y en un culto, en una silla, en una reunión. Pero en la vida práctica no hay tal expresión. Porque qué agonía, y siempre lo tenemos que poner como ejemplo porque es la analogía que el Señor usa, que Cristo ama, que el esposo ame a la esposa como Cristo ama a la iglesia. Así que el matrimonio es una analogía del trato de Dios con nosotros, con su iglesia. Cristo la amó, se entregó por ella, se purificó a sí mismo para purificarla a ella. Y ella lo ama y lo honra y lo respeta. Alguien dice amén, habla de la iglesia. Así que, qué cosa tan terrible es y fuera, ¿verdad? Que en un vínculo matrimonial, en vez de haber un disfrute, haya una incomodidad, un aborrecimiento, una náusea, una aversión a la pareja. ¿Verdad que eso fuera muy mal, muy desagradable? ¿Quién aguanta un asunto así? Una relación así, que no se trata, que no se maneja, va a terminar en frustración y amargura y odiándose al final del camino. Pero todo comienza olvidando los pequeños detalles. Estoy hablando de Cristo y su iglesia. Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. ¿Está conmigo? Diga conmigo, Cristo y la iglesia. Así que, ¿por qué debemos de orar y permanecer en estas cosas que les hemos hablado, estos 4 puntos de cómo permanecer en el amor de Dios? Confiando en su amor. ¿Alguien dice amén? En el amor que Él tiene por nosotros es lo principal, y todas las demás puntos que hemos hablado, porque si no, entonces caeremos en frialdad y en menosprecio. Y la palabra menosprecio proviene de la unión de 2 palabras latinas, que es minus o menos y premitum, que significa, ¿verdad? Menospreciar, que se convierte en un verbo, en una acción. El significado es atribuirle poco valor o estima a algo o a alguien. Diga, menospreciar. ¿Qué es? Ya usted oyó la definición. Atribuirle poco valor o estimación a algo o a alguien. En nuestro contexto tiene que ver con lo que es espiritual, lo espiritual, lo eterno, Cristo, su palabra y su iglesia. ¿Qué significa cuando cuando entramos en este menosprecio? ¿Cuál es la expresión literal que se ve en nosotros? Pérdida del interés. Diga conmigo, pérdida del interés. Pierde el interés y deja de ver el valor de la comunión con Dios y con el cuerpo. Se vuelve egoísta, ególatra. Jesús dijo, el amor se enfriará por la maldad, pero el amor cuando persevera, el amor cuando uno persevera en la expresión, el amor nos salvará precisamente de esto. Precisamente de qué nos salvará. Que persevera hasta el fin en la práctica del amor, ¿qué? Será salvo. ¿De qué? De la apatía, de la indiferencia, del menosprecio a lo eterno, del menosprecio a lo santo, del estancamiento espiritual. Diga conmigo, estamos siendo salvados. Que el Señor pueda avivar el fuego de su amor en nosotros. Y que todas aquellas cosas que trabajan
para que nosotros seamos distraídos del amor de Dios, puedan ser bloqueadas y nosotros podamos identificarla y nosotros de manera intencional vayamos a perseverar, a ubicarnos de vuelta en el amor de Dios. El amor de Dios es una dimensión de la que no me debo de mover. Es la plataforma donde tengo que hacer todo. Perseverar en el amor o conservarnos en el amor de Dios nos da perseverancia en la misma fe en Cristo y en la victoria de Cristo. En este sentido, permanecer en el amor de Dios significa someterse plenamente a su voluntad, aceptar su corrección cuando sea necesario. ¿Alguien quiere perseverar en su amor? Porque el Señor, dice el apóstol, al que ama, disciplina, corrige, azota a todo aquel que toma por hijo. ¿Alguien dice amén? Amar a Dios y perseverar en su amor significa que nos vamos a servir los unos a los otros y que vamos a obedecer esta verdad de permanecer en un vínculo de amor y de servicio para agradar al Señor. Que el Señor lo logre en nosotros, iglesia. Meditemos en el Señor, cómo hemos sido, en qué área hemos sido movidos de su amor. Meditemos si en algún área de nuestro corazón estamos fríos e insensibles, o si alguna cosa en nuestro corazón en algún momento hemos menospreciado lo eterno, lo espiritual, lo que tiene que ver con Cristo, con su iglesia, con el vínculo de cuerpo, para preferir nuestra comodidad, para preferir nuestros asuntos humanos. Que el amor de Dios se encienda. Porque cuando el amor de Dios está encendido, quiere decir que tiene una expresión. ¿Cuál es la expresión? Continuo perdón, continua misericordia, continuo servicio, pasión por Cristo, pasión por el perdido, compasión por el perdido. ¿Alguien dice amén? Amor por las cosas que Dios ama y aborrecimiento por lo que Él aborrece. Que se encienda esa llama del amor de Dios y que a donde hemos sido suaves y permisivos, nosotros seamos cortantes y no nos permitamos lo que tiene que ver con el viejo hombre, con la carne, con la vieja naturaleza, y que el amor de Cristo se exprese a través de nosotros. Que amemos a los que no nos aman, que perseveremos en la práctica constante del amor y la tolerancia, los unos con los otros, porque si no caeremos en la perversión y en el libertinaje de la gracia, que es de lo que Dios nos quiere librar. No es un amor almático ni romántico, es un amor basado en una decisión firme de hacer lo que a Dios le agrada, cueste lo que me cueste. Caiga quien caiga, aunque sea yo que caiga. Cuando digo que caiga, no en el mal sentido, sino que ceda, que se rinda, que se postre. Amén. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Que el amor de Dios nos preserve. El amor de Dios es nuestra cobertura y siempre estará en nosotros y nunca se irá de nosotros. Pero hay una responsabilidad humana. Tengo que quedarme donde Dios me puso. Tengo que perseverar donde Dios me puso. Y Dios me puso en Cristo. Y ponerme en Cristo es ponerme en el amor. Y Dios puso su amor en nosotros. Y ahora nosotros tenemos la responsabilidad de expresarlo en vida. ¿Alguien dice amén? ¿Dónde vas a manifestar un amor más puro? ¿Cuáles son las cosas que han bloqueado o contaminado tu amor? ¿Qué cosas te han enfriado? Cuando vemos la maldad, o somos decepcionados porque en Dios no hay maldad, sino en el mundo y en el ser humano. Entonces, que la maldad del otro no pueda bajar la intensidad del amor de Dios en nosotros. Dios nunca baja su intensidad de amor para con nosotros. ¿Usted lo cree? La única manera de nosotros mantenernos ardiendo, no emocionado, no, ardiendo en el amor de Dios, es confiando en que Él nos ama. ¿Alguien dice amén? Dependiendo de ese amor, y es obedeciendo a Dios su mandamiento de amar como Él ama, en una práctica constante
de lo que son su expresión, su vida, su naturaleza y sus atributos para con el hombre. Perdón, misericordia y gracia. Que podamos ser ese vaso, que podamos nosotros rendirnos para que Dios lo logre en nosotros. Que podamos cultivar relaciones sanas que nos estimulen al amor y a perseverar en Cristo.